Querido Dios, elevamos esta oración agradecidos porque nos has traído a tu casa de oración. En esta hora nos juntamos como tu pueblo, suplicándote que nos hables a través de tu palabra. Que tu espíritu pueda trabajar en nuestra mente, en nuestro corazón. Que hoy no escuchemos palabras de hombre, sino tu mensaje. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Buen día, bienvenidos, feliz sábado. Uy, cuando me desperté digo, tan temprano, está tan oscuro, ¿no? Está oscuro porque está nublado. No hace tanto frío, ¿no? ¿Qué decís, Sergio? No, no hace tanto. No, la verdad que no. Bueno, bienvenidos, gracias Graciela, gracias María. Chicos, Sonia, Graciela, Sergio, Nora, sí, Darío, bienvenido, Henry, Teddy, Amparo, gracias, hermano Machado, Marta, Mendy, gracias, ahí en la consola, David, gracias Yureima, que hoy la vimos ahí, firme, en plena ejercicio de sus funciones de mujer, de madre, de cristiana. Muy bien, amén, amén. Robert, Matías, Rudolf, Silvi, Romy. Bueno, gracias Pastor, lo tenemos hoy con nosotros. Ah, Oscar. Bueno, entraste después. Bienvenido, Oscar, bienvenido. Bueno, gracias por este sábado, Dios, gracias. ¿Tienen frío? Está lindo acá adentro, ¿no? ¿Está bueno? Bueno, entonces no hacemos ningún ejercicio. ¿No? ¿No hacemos nada? No. Bueno. Está bien, la pateo bien una semana. Somos adventistas, somos vaguitos. ¿Qué se les va a hacer? Bien. Bueno. ¿Recogemos la ofrenda?
Ay, sí, qué lindo, Probat y Bet, gracias. Gracias. Probad y ved. Historia de hoy: siguiendo los consejos. Yo soy Paola de Prado, ese es mi esposo César Prado, y juntos vamos a contarles una parte de nuestra historia. Bueno, yo tuve la suerte de crecer en un hogar adventista, tuve una formación y mis padres me inculcaron el amor y el temor a Dios desde muy pequeña, lo que ha hecho que yo disfrute de las actividades de la iglesia, de participar cada sábado, de que mi estilo de vida sea el que Dios ha pedido que sea. Con mi padre aprendí mucho sobre cómo se debe trabajar, cómo funciona una empresa adventista. ¿Ya? Aprendí de las bendiciones que Dios te da, ¿ya? Cuando sigues sus mandamientos, cuando no trabajas en sábado, cuando le devuelves a Dios lo que le corresponde. Me apoyó mucho en los estudios, siempre trató de inculcarme el comercio y los negocios. Gracias a él, a mi familia, pude hacer una maestría en Buenos Aires en lo que son negocios internacionales, que me ha ayudado mucho en mi formación académica para poder llevar los negocios adelante. A los 21 años entré a la universidad a estudiar negocios y conocí a una persona muy especial, así que de a poco, ya con el tiempo, fui mostrándole el amor a Jesús. Yo me puse muy contenta porque él recibió con alegría el mensaje, le gustaba estudiar, aceptó todas nuestras creencias y con el tiempo empezamos a orar juntos, a leer juntos y tomó la decisión de bautizarse. Después que él aceptó el mensaje, se bautizó, decidimos casarnos y ahora la gran pregunta, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué negocio vamos a poner? ¿Cómo vamos a mantenernos? Siempre mostramos a nuestra hija la necesidad de ser fieles a Dios. Tenemos más de 30 años como miembros de la Iglesia Adventista y en todo este tiempo Dios nos ha colmado de muchas bendiciones. Y las bendiciones más importantes es que nosotros le hemos enseñado desde pequeños a que se tecnifiquen y que formen parte del trabajo, que formen parte de la empresa y parte del negocio. Después de mucha oración, con César decidimos reabrir la compañía del papá. La compañía tenía 5 años cerrada y como el rubro de la decoración y la arquitectura era familiar para mí, con mayor tranquilidad decidimos reabrir la compañía. La compañía desde que comenzó arrancó excelente. Muchos negocios, muchos clientes. Y con César teníamos la plena seguridad de que eran las bendiciones de Dios. Era el resultado de, desde el comienzo, dedicar la empresa a él y dejarnos llevar por su dirección, devolviéndole siempre su diezmo, su 10% que le corresponde. Nosotros siempre damos ofrendas, pero no era algo planificado, no era algo sistematizado y que lo separábamos para Dios. En aquella semana de mayordomía comprendimos la importancia de las ofrendas y con mi esposo decidimos hacer un pacto con Dios y destinar el mismo porcentaje del diezmo a las ofrendas. Hoy, con la bendición de Dios, abrimos una oficina en Quito y este año tenemos planificado comenzar a importar nuestra materia prima y, si Dios quiere y es su voluntad, el próximo año vamos a entrar al mercado peruano, así que todo va perfecto. Para completar las bendiciones de Dios, estamos esperando un hijo, que con seguridad traerá mayor felicidad a nuestro hogar. Dios nos invita a ponerlo a Él en primer lugar. Nosotros estamos experimentando esta realidad. Probad y ved. Y ahora les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios les bendiga. Una palabra aquí, la que el vecino que conozca, que pagó, tienen que explicar a mí. David, antes que pongas el himno,
quería comentar que qué lindo se ve en esta pantalla. El Provad y Bet a mí siempre me gustó mucho y noto que está como más profesional hecho. Sí, está mucho más lindo. Melchi Rodríguez. Melchi Rodríguez, sí, se ve que fue a capacitarse. Y otra cosa que noté es que se ve que los protagonistas son los protagonistas, no solo la película, son protagonistas en realidad del hecho, porque hay una ternura entre ellos que no hay actor que lo pueda, se ve, sobre todo en ella, ¿no? En él, en los padres también, en el muchacho también, pero bueno, o sea, eso me pareció a mí. Me gustó mucho, lo veo mucho mejor probablemente. Y la pantalla está buenísima, así que gracias a Dios y gracias a los que se ocuparon de ir, comprar, poner la plata, juntar la plata, instalarlo, etcétera. Así que gracias a todo el equipo. Ahora sí, David, ponemos el himno. Nunca desmayes que en el afán Dios cuidará de ti. Sus fuertes alas te cubrirán, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí. Pruebas y en aflicción, Dios cuidará de ti. En tus conflictos y en tentación, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí. De sus riquezas te suplirá, Dios cuidará de ti. Jamás sus bienes te negará, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, si vienen pruebas o cruel dolor, Dios cuidará de ti. Tus cargas pon sobre el Salvador, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí. Amén. Los que podemos nos ponemos de rodillas para orar. Querido Dios y Padre nuestro, gracias por este día de vida, gracias por este día sábado, gracias por tu palabra, gracias por escucharnos, gracias por contestarnos, gracias por marcarnos el camino para tener una vida aferrados a vos, que se nos hace mucho más linda, más llevadera, más hermosa. Ayúdanos a darte a conocer y guíalo ahora a nuestro pastor, que va a dar parte de tu palabra,
que nosotros la escuchemos, que salgamos mejorados de acá, Señor. Amén. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos desde ya, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Amén. Bueno, ahora tenemos el rincón de los niños. Hoy son pocos niños. 4. Bueno, más que suficiente. Galilea y Benjamin. ¿Estabas durmiendo? Pobre, sí, ahora te vas a despertar. Ahora te vas a despertar porque... Ups. Bueno, Galilea, ¿no venís? Sí. ¿A quién le gusta jugar con el agua? A todos, ¿no? Está bueno. Manguera, bombitas, baldazos, en la boca y al que pasa a tirarle, ¿no? ¿Está bueno? ¿A vos no? ¿A vos no te gusta? ¿Por qué no te gusta jugar con el agua? ¿Te oxidás? Bueno, a él no le gusta, no hay problema. El tema de hoy es atravesando un río torrentoso. ¿Algunos saben nadar? ¿Galilea? ¿No? Bueno. Meterse, ¿dónde han nadado? ¿En la pileta? ¿En el mar? ¿Y en un río? En un río, uno lo ve el río de lejos y decís, qué lindo, me voy a... Y cuando te vas acercando al río, decís, bueno, no sé si me voy a meter, me parece que ya a orilla del río no hace tanto calor. Y en general son medio turbios, hay ríos transparentes, pero de todas formas, como tienen bastante caudal, en la medida lo ves a 100 metros, a 50, a 20, y cuando estás a la orilla, la idea de meterse ya por ahí es solo meter los piecitos y te mojás así y suficiente. Bueno, imagínense un río cuando está crecido, un río cuando... Uy, no me digas. Bueno, no, yo no digo nada, ¿eh? Un río cuando está crecido y viene con toda la fuerza que te acercás y tiene tanta fuerza que hace viento aparte. Y estás a 30 metros del río y ya te ensordece, está todo blanco de espuma y el viento te hace volar los pelos. Bueno, esta situación, ustedes probablemente ya la conocen, que es la que le tocó al pueblo de Israel cuando cruzaron el río Jordán. Entonces, cuando llegaron ahí a orillas del río, o sea, ¿quién dirigió al pueblo de Israel hasta el río Jordán? ¿Quién fue el que los dirigió? Está bien, pero ¿de manos de qué hombre? ¿Quién fue el hombre? El profeta. Muy bien, Moisés. Perfecto. Y Moisés no cruzó el Jordán. Moisés murió antes. Y después de Moisés, ¿quién quedó en reemplazo? Jorge. José no, Josué. Lo saben, por ahí ahora no se acordaron, pero lo saben. Josué fue el encargado de que cruzara, de que a partir del Jordán, cuando falleció Moisés, de dirigir al pueblo de ahí en adelante. Era joven Josué y tenía miedo, pero Dios le dijo, bueno, le dio directivas. Dios se le reveló y le dijo, no tengas miedo. Trae a los sacerdotes, vengan con el arca y acérquense al río. El pueblo tenía un miedo bárbaro también. Cuando tenía 12 años, fui al sur, ya había ido antes, pero fui al sur con la primaria, con los compañeros y compañeras de la primaria, éramos un montón, y paramos en una cabaña que tenía uno de la comunidad allá en Villa Traful. Y el que nos dirigía era el profesor de gimnasia, que era un fenómeno, Herr Mertens. Y una de las salidas que hicimos, la locura en esas épocas, era
ir a unas lagunas, lagunas de montaña, las Mellizas se llamaban. Y para eso había que cruzar el lago Traful. Y nos cruzó un hombre, todo de barba blanca, me acuerdo, pelo blanco, y nos llevaba de a 4 o 5, cruzaba el lago Traful y volvía. Sin chaleco salvavidas, sin nada de nada de nada. Así nos llevó, teníamos 12 años. Un día hermoso era. Bueno, hicimos toda la caminata, hasta llegar a las Mellizas, e íbamos a dormir a la intemperie, eso ya lo sabíamos. Se levantó una tempestad esa noche tremenda, y al otro día el hombre no nos pudo venir a buscar. Pero amén de eso, los encargados de la cocina se habían olvidado de llevar las ollas, todo, así que no teníamos dónde cocinar. Lo que sí, el que tenía un jarrito de plástico, no, pero yo tenía un jarrito de metal y varios también, y ahí poníamos un poco de agua del lago, un poco de polenta y al fueguito, y eso fue lo que comimos. Y con otra chica, Inés del Campo, habíamos llevado caña, ella y yo, y algún señuelito. Y la trucha es muy, muy, muy viva, entonces si te ve no pica. Estábamos pescando y de repente empezaron a tirar piedras al agua, armaron un lío bárbaro el resto, y ahí es cuando Inés pescó una trucha, en ese momento, el más agitado. Bueno, la trucha nos ayudó también para comer. ¿Qué hicimos? Volvimos caminando, 40 kilómetros, bajo la lluvia, un frío muy, muy intenso, a los 12 años, hecho sopa, todo el día. Para cortar camino había que cruzar un río. Y el río, les puedo asegurar que cuando lo vimos, era un arroyo normalmente, pero con la lluvia se había puesto al más alto, que era Martin Hus, y medía 1,97 m a los 12 años, bueno, le llegaba por la cintura. A mí me llegaba por acá, por el gañote, me iba a llevar ¿sabes a dónde, no? Así que por eso fue la caminata de 40 kilómetros, porque no pudimos cruzar el río. Así que me acuerdo bien de lo impresionante que es. Se acercan los levitas con el arca. ¿Se acuerdan qué había dentro del arca? ¿Se acuerdan? Algo de lo que había. El que se hace el dormido, peor. Bueno, tenía la vara de Aarón que reverdeció, las tablas con los mandamientos y ¿qué más? Un poco de la comida que Dios le dio al pueblo cuando andaba por el desierto, que era el maná. Muy bien. Bueno, cuando se acercaron los sacerdotes, pusieron los pies en el agua y el río paró. No solo paró, sino que, o sea, paró de ahí para adelante, para atrás seguía corriendo, pero el agua formó una pared impresionante. Bueno, el pueblo cruzó, eran muchos, así que habrá tardado, no sé, 4 o 5 horas en cruzar. Cuando terminaron de cruzar, los sacerdotes terminaron de cruzar también y el río siguió corriendo. ¿Qué nos queda de esto? ¿Qué nos queda de esto? Que muchas veces vamos a estar frente a situaciones complicadas, como fue para el pueblo de Israel cruzar este río, que les dio mucho miedo, pero tenemos que, siempre aferrados a Dios, saber hablar con Él, orar y pedirles para que nos sustenten esas situaciones. Y Él lo va a hacer. ¿Sí? Bueno, ¿oramos? ¿Alguno de ustedes quiere orar? ¿No? Bueno. Querido Dios y Padre nuestro, gracias por este momento que compartimos especialmente con los chicos, por los cuales vos tenés una preferencia especial, y que gracias a Dios los padres los están trayendo aquí a tu casa de Udave para que te conozcan desde chicos y puedan tener una vida plena y tomada de tu brazo. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos desde ya en el nombre de Jesús tu Hijo. Amén. Uy. Bueno, pastor. Muchas gracias, Gustavo, por el relato con los niños y por contarnos también tu travesía en un lugar paradisíaco, ¿sí? Como es Villa Traful. Bien, ¿cómo están? Bien.
¿Están contentos? ¿Sí? ¿Están felices? ¿Sí? Bueno, nosotros también con María estamos contentos de que el día de hoy la vamos a pasar con ustedes todo el día. Ya trajimos nuestra mochilita y nuestra comida para quedarnos. Los invito y los motivo a todos los que puedan a poder estar esta media tarde en la capacitación que vamos a tener de escuela sabática, porque es para todos. Hoy vamos a aprender por qué hacemos la escuela sabática, cómo debería ser, y si en algún momento de la historia te toca coordinar la escuela sabática o darla, cómo poder prepararla, ¿sí? Así que te invitamos porque vamos a aprender un montonazo, ¿sí? Y por otro lado también vamos a tener nuestro culto joven a las 5, ¿es? A las 5 de la tarde, así que los esperamos a todos en ese horario. Bien, ¿tienen sus Biblias? Mientras buscan su Biblia y nos metemos de lleno, quiero tal vez pedirles disculpas de antemano, porque el trimestre que viene, y sobre todo el mes de agosto, y posiblemente el de septiembre, tengo una agenda muy ocupada y ya les digo que voy a estar poquito. Así como en febrero y en marzo me tuvieron mucho, ¿sí? Bueno, les va a tocar a otras iglesias tenerme mucho, y tampoco ni tanto. En agosto tengo una semana entera en donde todos los pastores de Buenos Aires vamos a ir a Capital y vamos a tener todo el día capacitación y por la noche vamos a estar haciendo evangelismo en una iglesia, ¿sí? Hay 5 distritos donde vamos a estar llenos de pastores, así que ahí va a ser una semana entera que no voy a estar. La segunda semana le tengo que devolver el favor al pastor César Camacho, que vino acá, así que tampoco voy a estar esa semana, esas 2 semanas para ninguna iglesia. Y la tercera semana de agosto también tengo evangelismo, ¿sí? Que la voy a tener que postergar. Y después también tengo una capacitación, un fin de semana, que no vamos a estar aquí en Buenos Aires, ¿sí? Así que sepan entender que posiblemente en agosto... Claro, sí. Sepan que no voy a estar y que tal vez, después lo tenemos que charlar con el anciano, ni el sábado por la mañana. Pero no es porque voy a estar mirando el techo ni nada, sino, les cuento, su pastor va a estar haciendo otras cositas. Predicando también. Y por otro lado, gracias María, le extendemos una invitación que para nosotros es muy especial. El viernes 5 de agosto, dentro de un mes, a las 19:30 horas, vamos a estar teniendo nuestra ceremonia de ordenación al ministerio pastoral en la iglesia de Alsina, que la invitación es para todos los hermanos, ¿sí? Así que nosotros tenemos un cariño muy especial por ustedes y nos gustaría que puedan estar acompañándonos ese día. Después va a estar la invitación formal, pero ya le avisamos ahora para que se la agenden y después digan, no, que tenía el cumpleañito de no sé quién, no, le había dicho a mi amiga que iba a ir ese día, te estoy avisando un mes antes, ¿sí? Aparte, no suele haber muy seguido ceremonias de ordenación pastorales, así que creo que es una linda invitación para que ustedes también puedan ver de qué se trata todo eso. Bien, dicho lo dicho, hay un montón de cosas más para contarles, pero vamos a meternos de lleno en el estudio de la palabra de Dios, ¿sí? Hoy vamos a estudiar un libro que me parece muy, pero muy interesante, que es el libro de Lamentaciones. ¿Alguna vez leíste el libro de Lamentaciones? ¿Sí? ¿Lo leíste? Bien. ¿Qué te pareció? Lindo, ¿no? Un mensaje hermoso tiene, ¿sí? Bueno, el libro de Lamentaciones es un libro horrible. Si vos lo lees estando deprimido, te podés llegar a suicidar, ¿sí? Porque es terrible. Hoy lo vamos a leer un poco. Habla de destrucción, de asesinato, de gente que muere de desnutrición, de violación. Es horrible. Hoy lo vamos a estudiar. Y la pregunta es, ¿qué mensaje hay en ese libro para nosotros? ¿Sí? Y hoy vamos a estudiar un poquito el libro de Lamentaciones y por qué Dios tiene ese libro dentro de la palabra de Dios. ¿Te gustaría que lo podamos estudiar hoy? ¿Te motiva? Si no, traje otros sermones. ¿Sí? Lo cambiamos, lo podemos cambiar ahora.
¿Querés que lo estudiemos? Bien, perfecto. Bueno, ¿saben? El libro de Lamentaciones habla acerca de un juicio que Dios hizo en el pueblo de Israel. ¿Sí? Ese es el contexto. Y cuando Dios hace juicios, mayormente el ser humano les cuesta entender. Y una vez en internet vi un meme que me hizo reír, ¿sí? Porque el ser humano muchas veces no entiende ni lo que quiere entender, y no entiende ni las preguntas que hace, ¿sí? Por ejemplo, vi esta imagen en internet y me hizo reír. Dice, los ateos dijeron, si Dios es tan amoroso, ¿por qué no detiene el mal? Entonces la Biblia nos cuenta que Dios detiene el mal en Canaán, en Sodoma y en Egipto. ¿Cómo los detiene? Con plaga y destrucción, pero detiene el mal. Entonces los ateos dicen, ¿cómo pudo un Dios de amor hacer algo así? Entonces, ¿no querías que detenga el mal Dios? Cuando lo hace, te quejas de cómo lo hace. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta breve imagen? Que siempre nos quejamos. ¿Sí? No importa lo que Dios haga, siempre el ser humano va a tener quejas. Por eso hay algo que nosotros como cristianos nunca tenemos que hacer. Y es andar peleando con la gente sobre sus preguntas. Porque así son las preguntas que los seres humanos le hacen a Dios. Completamente incoherentes, muchas veces. El libro de Lamentaciones habla acerca de un juicio que Dios hace. ¿Quién escribe el libro de Lamentaciones? Exacto, Jeremías. Entonces, para entender el libro de Lamentaciones, lo primero que tenemos que hacer es ir a Jeremías y entender el contexto en donde se escribió este libro, ¿sí? Dios lo llamó a Jeremías siendo un muchachito a predicar la palabra de Dios. Era un jovencito y Jeremías hizo su ministerio profético desde que era jovencito, unos 16, 17 años, hasta su muerte. Más de 40 años él estuvo predicando y relata el libro de Jeremías y Lamentaciones, sus predicaciones, y después hasta su muerte, él mantuvo su ministerio profético. Es uno de los profetas que tuvo un ministerio más largo, ¿sí? Y saben, Jeremías le predicó no a un rey, sino a muchos reyes. En realidad, si nos podremos a contar, fueron un montonazo. Miren, fue Josías, Joacás, Joaquín, Sedequías y después Gedalías cuando se destruyó, que fue el que quedó al mando, y Jeremías le estuvo predicando y profetizando al pueblo y a estos reyes por un periodo de 40 años. ¿Y qué les predicaba? Bueno, cuando Jeremías comenzó a predicar, el rey era Josías. Josías había hecho una gran reforma. Los primeros años de Jeremías fueron hermosos para él. Pero cuando murió Josías, los reyes que se levantaron, la Biblia dice que no hicieron lo bueno delante de Dios. Y empezaron de vuelta con algo que el pueblo hacía vez tras vez, que era la idolatría. Y Dios levanta a Jeremías para que les dé un mensaje a estos reyes. Y el mensaje era bien clarito y bien interesante. Era, si ustedes no dejan la idolatría y no vuelven a Dios, Dios los va a tener que destruir. Y en realidad no era que los va a destruir porque quiere, porque tiene que cumplir con la palabra que decía en Deuteronomio, que si el pueblo empezaba a adorar imágenes, Dios le tenía que quitar su bendición y los pueblos lo iban a destruir y los iban a esparcir. Lo que Jeremías repite es simplemente, predica, es simplemente la repetición de lo que Dios ya había dicho en Deuteronomio. Ahora, él predicó 1 año, 2 años, 3 años, y el pueblo, ¿qué hizo? No escuchó. Y vamos a verlo en un versículo en Jeremías 25, que para mí, de alguna manera, resume todo el libro de Jeremías 25, ¿sí? Después vos podés leer todo el libro y repite de alguna manera lo mismo. Vamos a leer Jeremías 25 a partir del versículo 3. ¿Están conmigo? Jeremías 25:3 dice, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, Jeremías 25:3, hasta este día, que son, ¿cuánto dice? 23 años, o sea, por 23 años ha venido a mí palabra de Jehová y he hablado desde temprano y sin cesar. ¿Y cómo sigue?
O sea, por un periodo de 23 años, Jeremías predicó lo mismo, ¿y qué hizo el pueblo? No oyó. Versículo 4. Envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero, ¿qué dice? No oíste, ni inclinaste vuestro oído para escuchar, cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. No vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndolos y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero, ¿qué dice? Versículo 7. De vuelta, dice Jehová, para provocar a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a las tribus del norte, a Nabucodonosor, a Babilonia, y vendrán, y dice el versículo 10, haré esparcerlos de entre ellos la voz de gozo, y el versículo 11 dice, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Acá el texto llega a una culminación. ¿Qué dice Dios? Les prediqué 23 años sin cesar diciéndoles, dejen la idolatría para que vivan acá, para que estén en paz. Y por 23 años nadie escuchó. Ahora viene la sentencia. Babilonia va a venir, los va a destruir, y ustedes van a servir al rey de Babilonia 70 años. Acá podemos decir, qué Dios malo, ¿no? Pero si alguien por 23 años te dice que si seguís de la misma manera, te vas a chocar contra la pared, ¿quién es el malo? ¿El que lo dice o el que sigue haciendo lo que quiere? El que ignora. 23 años. Ahora, el texto sigue, ¿sí? Si nosotros vamos y leemos capítulo 27, versículos 12 y 13, y esto me encanta. Ya estamos acá con el último rey de Babilonia, el rey de Israel, Jerusalén, Sedequías. Capítulo 27, versículo 12. Habla también a Sedequías, rey de Judá, conforme a todas estas palabras, diciendo, someteos vuestro cuello al yugo del rey de Babilonia y servidle a él y a su pueblo y, ¿qué dice? Vivid. ¿Por qué moriréis tú y tu pueblo a espada, de hambre y de pestilencia, según ha dicho Jehová de las naciones, al que no sirviera al rey de Babilonia? ¿Qué es lo que dice acá Dios? Le dice, mira, Babilonia ya va a venir y va a destruir esta ciudad. Eso ya es un hecho. Ustedes ya no lo pueden solucionar porque es la consecuencia de su pecado. Ahora, si quieren mantenerse con vida, ¿qué tenían que hacer? Se tenían que someter. O sea, lo que Dios dice es, si ustedes quieren seguir vivos, sométanse. Porque si no van a morir de hambre, de peste y a espada. ¿Sí? O sea, Dios le está diciendo, no quieren morir de hambre, de peste y de espada, ¿qué tienen que hacer? Sométanse. ¿Sí? Bien. Capítulo 38. ¿Sí? Capítulo 38, versículos 2 y 3. (38, 2 y 3). Vamos rápido. Así ha dicho Jehová, el que se quedare en esta ciudad morirá a espada o de hambre o de pestilencia, mas el que se pasara a los caldeos, ¿qué dice? Vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá. Así ha dicho Jehová, de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia y la tomará. O sea, ¿qué es lo que dice Dios? Entréguense, porque si no, la van a pasar mal. Adivinen qué hizo el pueblo de Israel. ¿Se entregó? No. ¿Y qué pasó? La pasó mal. Ahora, ¿la pasó mal por culpa de Dios? No, porque ellos decidieron pasarla mal. Y esto fue un mensaje que duró más de 40 años. Dios diciéndole, si ustedes siguen haciendo esto, va a pasar esto. Esto va a pasar, entréguense para que no la pasen peor. ¿Qué hizo el pueblo? No decidió. Miren, el último rey de Babilonia fue Sedequías. Y vamos a ir al último capítulo de Jeremías, Jeremías 52, ¿sí?
La Biblia nos dice en 2 de Crónicas 36 que a Sedequías lo puso Nabucodonosor como rey en Jerusalén, porque Nabucodonosor había venido 2 veces a tomar Jerusalén, ¿sí? Había despuesto a los reyes y había puesto su rey elegido, y a Sedequías lo habían hecho un pueblo vasallo. Israel tenía que pagarle a Nabucodonosor, ¿sí? Para no morir. Ahora, a Sedequías, Nabucodonosor le había hecho jurar por Jehová que no se iba a rebelar. Sedequías, jurame por Jehová que vos no te vas a rebelar y yo no te voy a destruir. Y Sedequías, ¿saben qué hizo? Yo te juro, le dijo. ¿Y después qué hizo? Se rebeló. ¿Y qué tuvo que hacer Nabucodonosor? Tuvo que venir a sitiar, ¿sí? Y destruir. Así que todo lo que pasa y todo lo que vamos a leer en Lamentaciones tiene que ver con la consecuencia de desobedecer por todos lados la palabra de Dios, ¿sí? Y miren cómo termina Sedequías. Jeremías 52. Dice así, versículo 2. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que hizo Joacim. Y a causa de la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, llegó a echarlos de su presencia. Y se rebeló Sedequías contra el rey de Babilonia. Y este versículo a mí me duele, y me parece uno de los versículos más tristes de la Biblia. Porque el texto dice que Dios echó de su presencia a Jerusalén. ¿Por qué? Por causa del constante pecado que habían hecho, ¿sí? ¿Y cuál fue la consecuencia de esto para Sedequías? Bueno, terrible. Dice así, versículo 4. Estén conmigo porque ahora viene la mejor parte. Aconteció, por tanto, a los 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes, que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él, todo su ejército, contra Jerusalén, acamparon contra ella, de todas partes edificaron contra ella baluartes, y estuvo sitiada la ciudad hasta el 11º año del rey Sedequías. El texto bíblico dice, por causa de esta rebelión, vino Babilonia con todo el ejército y sitió la ciudad. Ustedes saben lo que es un sitio, ¿no? ¿Sí? ¿Todos saben? ¿Perfecto? Perfecto. Bueno, un sitio es, viene todo el ejército mayor que vos, acampa alrededor de toda la ciudad, ¿y qué hace? Que la ciudad quede presa. Entonces, ¿qué es lo que te dice? Nosotros no te vamos a atacar, porque no queremos que muera gente, pero ustedes no van a poder salir ni entrar. Entonces, cuando acabe la comida, se mueren. O disponen armas y permiten que nosotros tomemos la ciudad por las buenas, o se mueren de hambre. Y el texto bíblico dice que la ciudad quedó sitiada, y dice el tiempo, si ustedes sacan los cálculos, fueron 2 años y medio que la ciudad quedó presa. Por 2 años y medio. ¿Y qué pasó? 2 años y medio. Jerusalén no tenía ni un laguito ahí adentro. Era una ciudad chiquita. No podían sembrar, no podían cosechar, todo eso lo hacían afuera. ¿Qué es lo que pasó? Versículo 6. En el mes 4, a los 9 días del mes, prevaleció el hambre en la ciudad hasta no haber pan para el pueblo. Se estaban muriendo de hambre todos adentro del pueblo. ¿Se acuerdan que había dicho Dios? Si no se entregan van a morir a espada, de hambre y de peste. 2 años y medio ahí muriéndose de hambre, ¿sí? Y dice el texto, no vamos a leer todo, Sedequías en un momento no aguanta más, pues se estaba muriendo de hambre, ¿y qué hace? Dice que abrió un huequito y salió con algunos de ellos corriendo, que querían escapar. ¿Y qué pasó? Lo siguieron, lo capturaron, ¿sí? Y miren lo que pasó, ¿sí? Versículo 8. Y el rey de los caldeos siguió al rey, y alcanzando a Sedequías en los llanos de Jericó, y lo abandonó todo su ejército. O sea que los poquitos que salieron con Sedequías, lo dejaron tirado. Versículo 9. Entonces prendieron al rey y le hicieron venir al rey de Babilonia, a Ribla, en tierra de Amap, donde pronunció sentencia contra él. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías delante de sus ojos. Y también degolló en Ribla a todos los príncipes de Judá. No obstante, el rey de Babilonia solo le sacó los ojos a Sedequías, le ató con grillos y lo hizo llevar a Babilonia y lo puso en la cárcel hasta el día en que murió. Tremendo, ¿sí? El texto dice que Sedequías, lo último que vieron sus ojos, ¿saben qué fue? Sus hijos, la sangre de sus hijos en el cuello.
Y después de eso le sacó los ojos, le puso 2 grillos y a caminar hasta la cárcel hasta el día en que murió. Tremendo. Ahora, ¿Dios quería que Sedequías termine así? No. ¿Por qué Sedequías terminó así? Porque los 12 años de su reinado nunca escuchó la palabra de Dios. Nunca. Y tuvo las consecuencias de sus malas decisiones. Después ustedes pueden leer el texto que sigue, dice que el ejército entró por la brecha que se abrió y destruyó todo Jerusalén, los muros de Jerusalén, el templo de Jerusalén, y se llevaron todos los utensilios sagrados a Babilonia. ¿Sí? Y empezaron los 70 años de cautiverio. En este contexto de que el pueblo entró y destruye todo, y la gente se está muriendo de hambre, ¿sí? Y entró el ejército y mató la poquita gente que quedaba viva a espada, en este contexto se escribe el libro de Lamentaciones. Acá. ¿Y qué puede escribir Jeremías de lindo en esto? Jeremías en Lamentaciones escribe lo que él vio en el sitio de Jerusalén y cuando el pueblo entró y destruyó todo. Vamos a leer algunos versículos de lo que describe Jeremías en Lamentaciones. Voy a ir rapidito, ¿sí? Así que estén ahí atentos, ¿sí? Lamentaciones capítulo 1. ¿Cómo ha quedado sola, versículo 1, la ciudad populosa? Versículo 2. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos, porque Egipto y los sirios dijeron que los iban a venir a ayudar, y nunca vinieron. Versículo 3. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Versículo 6. Desapareció de la hija de Sión toda su hermosura. Sus príncipes fueron como siervos que no hallaron pasto. Anduvieron sin fuerza delante del perseguidor. Versículo 8. Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removido. Todos los que la honraban la han menospreciado. Vieron su vergüenza. Versículo 17. Sión extendió su mano, no tiene quien la consuele. Jehová dio mandamiento contra Jacob, que sus vecinos fuesen sus enemigos. Jerusalén fue objeto de abominación entre ellos. Capítulo 2, versículo 2. Destruyó el Señor y no, ¿qué dice? Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Versículo 7. Desechó el Señor su altar, menospreció su santuario, ha entregado en manos del enemigo los muros de sus palacios. Versículo 11, terrible. Mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas. Mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Versículo 12, ¿por qué desfallecían? Decían a sus madres, ¿dónde está el trigo y el vino? Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de su madre. Se estaban muriendo de hambre. Versículo 20. Mira, oh Jehová, y considera a quién has hecho así. ¿Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas? ¿Los pequeñitos a su tierno cuidado? O sea, tenían tanta hambre que han de ser muertos en el santuario del Señor, el sacerdote y el profeta. Versículo 21. Niños y viejos yacían por tierra en las calles. Mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada. Mataste en el día de tu furor. Desgollaste y no perdonaste. Capítulo 4, versículo 4. La lengua del niño de pecho se pegó, ¿a dónde dice? A su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se los repartiese. Versículo 5. Los que comían delicadamente fueron asolados en la calle. Los que se criaron entre púrpura se abrazaron a los estercoleros. Terminaron comiendo caca. Versículo 7. Sus nobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche, más rubios eran sus cuerpos que el coral. Versículo 8. Oscuro más que la negrura su aspecto. No los conocen por la calle. Su piel está pegada a sus huesos. Seca, desnutridos los príncipes, o sea, todos, ¿sí? Versículo 10. Las manos de mujeres piadosas
cocieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Bueno, podemos seguir leyendo, el capítulo 5 no cambia tampoco, ¿sí? El capítulo 5 dice, versículo 3, huérfanos somos sin padre, nuestras madres son como viudas, versículo 10, nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre, versículo 11, violaron a las mujeres en Sión, a las vírgenes en la ciudad de Judá, a los príncipes colgaron de las manos, no respetaron el rostro de los viejos, llevaron a los jóvenes a moler. Y podemos seguir leyendo. Ahora, pregunta. Jeremías está describiendo lo que vio. ¿Dios quería que violen a las mujeres y a las vírgenes? ¿Dios quería que las mujeres se coman a sus hijos y lo cocieran? ¿Dios quería que los príncipes de Israel mueran desnutridos en las calles? Dios no quería eso. Y Dios vez tras vez, con Jeremías y con todos los profetas, le repitió al pueblo que dejen sus malos caminos para no llegar a esto. Y cuando no había otra opción de que vayan a Babilonia presos, y en cautiverio Dios le dijo, entréguense para que no vivan esto, porque se van a morir de hambre, desnutridos, y a espada, y por peste. ¿Y el pueblo qué hizo? No escuchó. El libro de Lamentaciones nos muestra las consecuencias de la desobediencia. Ahora, ¿cuándo llega esto? ¿Y cuándo Dios permite que llegue esto? Cuando pasan muchos años, y muchos llamados, y muchos pedidos. Porque la misericordia de Dios se extiende por muchos años. ¿Sí? Y te llama, y te invita, hasta que un día se termina. Pero cuando se termina, nadie puede decir que Dios no avisó y no fue misericordioso. Así va a pasar en el fin de los tiempos, de la misma manera. ¿Sí? Nadie va a poder decir, no me dijeron, porque te dijeron una vez, 2 veces, 3 veces, 10.000 veces. Ahora, la pregunta es, ¿hay algún mensaje de esperanza en medio de todo esto en Lamentaciones? Y sí lo hay. Ustedes saben que los israelitas tienen una forma de escribir, los hebreos, un poquito diferente a nosotros, ¿sí? Nosotros cuando queremos contar algo, ¿qué hacemos? Hacemos una linda introducción, ¿sí? Contamos el problema en el medio y al final damos la lección o la conclusión. Siempre hacemos así. Y hay algunas veces que nosotros leemos la Biblia y no termina con una conclusión. Pues, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué no termina con una conclusión? Porque nuestra mente espera que al final esté la conclusión. Los hebreos muchas veces, cuando querían enfatizar algo, ellos lo más importante no ponían al final, sino en el medio. Esto se llama en la literatura quiasmo, le dicen, o estructuras concéntricas. Por ejemplo, el Apocalipsis es un quiasmo. El mensaje más importante está en el medio. ¿Y cuál es? Apocalipsis 2. Jesús venció siempre y va a vencer. ¿Sí? El Pentateuco, el mensaje principal, está en Levíticos. Y Levíticos, el centro de Levíticos es el día de la expiación. Dios va a desterrar el pecado de su pueblo y Satanás va a pagar. ¿Sí? Y así podemos citar muchos más. Lamentaciones está escrito de esa manera. Y el mensaje principal de Lamentaciones está en el medio, en el capítulo 3. ¿Y cuál es el mensaje principal? Bueno, lo vamos a leer. ¿Sí? Versículo 22. Y con esto nos vamos a ir, así nos vamos con un mensaje. En medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio de las consecuencias del pecado, hay un mensaje que Jeremías nos deja, y Dios. Versículo 22 al 24. ¿Están conmigo? Lamentaciones 3, 22. Dice así: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Claro, imagínate esto. Jeremías se levanta, ven que están todos muertos, o a espada o muertos de hambre. Y se mira a él y dice, epa,
Están todos muertos y yo estoy vivo. ¿Qué pasó acá? Y muchas personas quedaron vivos, dicho sea paso. Y él dice, por la misericordia de Jehová, yo estoy vivo. Porque en realidad yo tendría que estar muerto como todos los demás. Dicho sea de paso, todos nosotros pecamos, ¿no? Así que si nosotros nos morimos hoy, ¿hay alguna injusticia en eso? No. Vos y yo estamos vivos hoy, ¿saben por qué? Por la misericordia de Dios. Y gracias a Dios. Por eso, ¿qué dice Jeremías? Dice, la misericordia de Dios se renueva cada mañana. Cada día que vos te levantás es un milagro de Dios, porque nosotros no merecemos este día. ¿Sí? Nosotros nos merecemos la muerte. Y Dios te regala por misericordia un día más. Por eso, ¿qué dice Jeremías? Mi porción está en Jehová. Yo voy a esperar en Él, porque si hay algo que me convencí en medio de toda esta cosa horrible que yo vi, es que Dios es misericordioso. Aún en medio de las violaciones, la muerte, la espada, la desnutrición, el hambre, Jeremías dice, si hay algo que yo aprendí, es que Dios es misericordioso. Por eso, yo voy a ser fiel en Él. Porque la fidelidad de Dios acá se vio. Dios dijo que esto iba a suceder y pasó. Y tendría que haber sido peor. Y aún en medio de la destrucción veo la misericordia de Dios. Por eso, ¿qué dice el versículo 25? Bueno es Jehová en, ¿qué dice? A los que en Él esperan. Al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo de su juventud. ¿Qué dice Jeremías? Mejor ponete el yugo de Dios y esperá en Dios, esperá en Él, porque esperar en Jehová es mejor que esperar en los hombres. Dios no falla. Esperemos en Él. Puede pasar que haya problemas, que haya dificultades, pero a la larga la palabra de Dios siempre se cumple. Por eso Jeremías dice, bueno es esperar en Jehová. Es mejor esperar en Él, aunque yo no entienda lo que está pasando ahora y no sepa cómo enfrentar, tengo la seguridad de que lo que Dios dijo se va a cumplir. Por eso yo tengo que esperar en el Señor. Hay veces que pasan cosas que nos desequilibran. A veces que queremos matar personas, ¿sí? A veces que no entendemos las situaciones y nos enojamos con Dios. Y Jeremías dice, si hay algo que aprendí de toda esta mortandad, es que yo tengo que esperar en Dios. Porque lo que Él pide, lo que Él dice se cumple. Y Él está lleno de misericordia. Ahora, ¿cómo sigue el texto? Dice, versículo 31. Porque el Señor, ¿qué dice? No desecha o no rechaza para siempre. Antes, si aflige, también, ¿qué dice? Se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Y me gusta esto. El texto habla, Dios no desecha, Dios no aflige para siempre. Isaías tiene una cita hermosa ahí, Isaías 28 dice que cuando Dios hace justicia y cuando Dios castiga el pecado, porque aunque no nos gusta la palabra y a veces embellecemos un poquito, la Biblia lo dice, ¿sí? Es una obra extraña para Él, porque Él no lo quiere hacer. Pero muchas veces nuestro pecado y nuestra desobediencia lo obliga a que Dios termine haciendo eso. Pero eso, la consecuencia de nuestro pecado, como estamos estudiando en la escuela sabática, termina siendo para algo, con un propósito, ¿sí? Por misericordia, con un objetivo que es transformarnos. Y eso es lo que el texto dice. Mira, me gustaría leer 2 citas. Dice así, hablando de Lamentaciones y el sitio. Elena de White dice, Dios había demorado mucho sus castigos porque no estaba dispuesto a humillar a su pueblo escogido, pero ahora le manifestaría su desagrado como un último esfuerzo para refrenarlos en su camino de impiedad. El sitio tenía un objetivo, la destrucción
Y los 70 años en Babilonia tenían un objetivo. Era el último esfuerzo de Dios para salvarlos. Y dicho sea de paso, los 70 años que el pueblo de Israel estuvo en Babilonia y la destrucción de Jerusalén sirvió para algo. Porque nunca más ningún judío adoró a ninguna imagen. Erraron en todo, después. Pero nunca más un hebreo se arrodilló delante de una imagen. Porque entendieron la lección. Que la idolatría trae destrucción. Todas las demás no la entendieron, pero esa la entendieron. ¿Por qué? ¿Qué dice Elena de Guay? Este fue el último esfuerzo de Dios para refrenarlos de su impiedad. Y muchas veces las cosas horribles que nos pasan, también las tenemos que tomar como parte de Dios, que nos están diciendo, haceme caso, hasta acá llegamos, es tiempo. Hay una cita que me gusta sobre esto, ¿sí? Que quiero leerla. Miren lo que dice. Dios permitan que ocurran males a fin de que puedan evitarse, ¿qué dice? Esto es impresionante. O sea, Dios permite que ocurran cosas feas en nuestra vida con un objetivo. Que no ocurran cosas peores. Vamos a meditar un segundito en esto, ¿sí? Dios muchas veces permite cosas horribles en nuestra vida para salvarnos. Porque ¿cuál sería el mal mayor? Que vos te pierdas eternamente. Y Dios a veces permite cosas feas que sucedan en nuestra vida para que vos y yo podamos reaccionar y podamos tomar decisiones. ¿Cuántas veces he visto personas que cuando estaban enterrando a su pareja, a su esposo, a un hijo, a una madre, a un padre, decían, bueno, creo que es tiempo de volver a Dios? ¿Por qué tuviste que esperar eso? Bueno, Dios permite mal a fin de que Dios permite que a veces alguien vaya preso, ¿sí? Una enfermedad. Me pasó el año pasado, en Semana Santa. Fui a un grupito pequeño, por eso me encanta que los hermanos hagan grupos pequeños. Fui a un grupo pequeño, la hermana del grupo pequeño, aquí del distrito, no voy a decir de dónde, invitó a mucha gente, entre ellos a un ex adventista, que hacía más de 7 años que no venía a la iglesia. Yo lo conocía de nombre, pero nunca lo había visto. Cuando llego lo veo con su Biblia y vos te das cuenta cuando alguien medianamente adventista, el porte, la Biblia, cómo hablaba, cómo hacía los pedidos, los agradecimientos, entendía toda la dinámica de lo que estaba pasando. Pero yo no sabía quién era. Y lo veía que cuando estaba hablando movía mucho su mano. Y en los momentos de pedido dice, yo quiero agradecerle a Dios porque me agarró Parkinson. Y desde que me agarró esto, estoy volviendo a Dios. Y ese hombre estaba entendiendo que la enfermedad lo estaba trayendo de nuevo a Dios. Y tal vez si no venía ese Parkinson, él nunca volvía a Dios. Iba a tener el mal mayor de todos, ¿qué iba a ser? La muerte eterna. La muerte eterna. ¿Cómo termina el texto? ¿Sí? ¿Y cómo quiero terminar esto? Dice el versículo 40. Lamentaciones 3:40. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Querido hermano, querido amigo, Jesús viene muy pronto. Este mundo viene cada vez peor. Todos estamos viviendo situaciones difíciles en nuestra vida, en nuestro trabajo, cuando caminamos por la calle. Las consecuencias del pecado se ven, son palpables en nuestra sociedad, en la política, en la iglesia, en todo. Ahora, tal vez muchas de las cosas que están pasando hoy en tu vida están siendo enviadas por Dios para que vos abras los ojos y te entregues a Él de corazón. No esperes sufrir más. No esperes golpearte más contra la pared. Hace que Dios sea el todo en vos. Sé fiel a Él. Tal vez hay decisiones difíciles que tenés que tomar en tu vida. Cosas que tenés que dejar.
decisiones que tener que tomar, personas de las que te tenés que alejar. Pero Dios quiere salvarte. Por eso, Lamentaciones y esta historia nos recuerda algo. Examinemos nuestros caminos y volvamos al Señor. Hoy es el día. No esperemos a mañana. ¿Podemos orar por esto? Vamos a orar. Querido Dios, gracias Señor por tu palabra. Gracias porque tu misericordia y tu amor se extiende a lo largo del tiempo y lo podemos ver en nuestra vida. Tantos años, tantas semanas, tantos meses que tú nos llamas. Gracias por eso. Y gracias también porque hoy entendimos que muchas veces las cosas feas que nos pasan tienen un propósito y es salvarnos. Por eso hoy, Señor, si hay algún amigo y algún hermano que está aquí que sabe que tiene que tomar decisiones y cosas que dejar, dale la fuerza para que él pueda entregarse de todo corazón a ti. Y gracias, porque tu amor se ve hasta el último momento de nuestra vida. Gracias porque siempre quieres salvarnos, Señor. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, pastor. Nos ponemos de pie para cantar el segundo himno. Señor, es tu misericordia, nunca termina ni cambia jamás. Tu compasión y bondad no se agotan, tal como ha sido por siempre serás. Tú eres el Señor, eternamente fiel, cada mañana renuevas tu amor. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. El firmamento, el sol y la luna, las estaciones con su esplendor, todos demuestran tu misericordia y testifican de tu gran amor. Tú eres el Señor, eternamente fiel, cada mañana renuevas tu amor. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me das paz y gozo, con tu presencia me guías aquí. Fuerza, esperanza y más bendiciones, siempre derrama, Señor, sobre mí. Tú eres el Señor, eternamente fiel, cada mañana renuevas tu amor. Nada me falta, pues
Gracias Dios por esta mañana que nos diste. Guíanos en el resto del día, en el resto de la semana y en el resto de lo que nos queda por vivir en esta tierra. En el nombre de Jesús te lo agradecemos todo, todo, todo y te lo pedimos. Amén. Amén. Buenísimo. La Biblia asegura que Jesús muy pronto en las nubes volverá. Venga la tierra, hermano.